Hola, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesora. Profesora, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar nuestras clases del día de hoy. Sí, les voy a decir la orden del día. A ver. Sí, vamos a iniciar recordando la clase anterior, proseguimos con la exposición de clase. Conversamos siempre con ustedes. Cuando yo expongo, siempre paro unos minutos, les empiezo a preguntar opiniones, ideas, aportes, preguntas. Y de ahí seguimos con dos personas más respecto al control de lectura y hablamos un resumen de qué nos quiere decir en sí esta lectura para poder pasar a la otra que la próxima semana, ¿sí? Para el día lunes. Y el día, tenemos clases en mi celular. En mi celular está mi horario. Tenemos clases el día jueves, ¿no? Entonces, el día jueves vamos a hacer igual que ahora, ¿sí? Recordar la clase anterior, explicación de clases y vamos a hacer trabajos grupales. El día jueves tenemos trabajo grupal. ¿Listo? Para esta semana vamos a tener esta dinámica de grupo en la que yo les doy los temas, las pautas, cómo lo desarrollan. Voy a subir también la rúbrica ahora para que lo tengan en cuenta. Y se van 40, 50 minutos entre lo que investigan. Es algo rápido, ¿no? Sencillo que ustedes hagan para poder llegar hacia mí como docente y sus compañeros, ¿no? Y lo exponen también en unos minutos. Así va a ser la dinámica de grupo. Hago dos casi por unidad. Listo, hago dos por unidad y aparte el control de lectura más bien que es una nota individual. Sí, es esa parte que no he subido las notas del día de ayer, voy a subirlas junto con las de hoy. Listo. Entonces, empezamos, ¿sí? Vamos a ver, no abrí mi lista, a ver, voluntarios, voluntarias para recordar la clase anterior. Y Sadaí, ¿me ayuda, sí, con las participaciones, por favor? Profesora, disculpe por interrumpirla. Mire, Disculpe, profesora, ha habido un cambio en torno a Sadaí ya no va, por temas eh, personales, no va a poder ser delegada ya de la asignatura. oh, Entonces, Rocío Llana, la compañera Rocío Llana es quien va a tomar la delegatura de la asignatura, profesora. mira, no sabía, no se ha comunicado conmigo Sadaí. Bueno, entonces Rocío, hola, ¿estás? Sí, profesora, buenas tardes. Hola, Rocío, entonces, bueno, nos vas a apoyar a todos, ¿listo? En vez de Sadaí. Bien, Sí, está bien. espero, gracias, Rocío. Espero que a Sadaí le esté yendo bien, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Cuestiones. Bueno, que le vaya bien a Sadaí. Gracias, Sadaí, y bienvenida, Rocío. Gracias también por tu apoyo. Entonces, ahora no tienes la lista, ¿no? ¿O te la pasó Sadaí? No, profesora, no tenía la lista. Ya, entonces, me anotas las participaciones, así en lo que tengas no sé dónde tomas apuntes. Me escribes, terminando la clase, te agrego al WhatsApp y te vuelvo a pasar la lista, ¿ya? Sí, Y está bien, también profesora. conversas ya, Rocío, y conversas con Saraí porque ella tiene anotada unas participaciones, creo, del día de ayer, para que completes tu cuadro, ¿ya? Ok. Ahí estos lentes apretan. Ya. Gracias, Rocío. Bien, entonces, a ver, voluntarios para recordar la clase anterior. A ver, Sheila, después Carla. Bueno, en la clase anterior se comenzó con la exposición de las diapositivas en las que nombró algunos de los organismos que normaban la contabilidad en nuestro país. Alguno de ellos era el Consejo Normativo de Contabilidad, el cual, bueno, daba como las pautas, lineamientos para poder aprobar las normas de contabilidad en nuestro país, tanto del sector público como del sector privado, y también nos ayudaba a dar una interpretación de las normas. Por su parte, también estaba la Superintendencia de Mercado de Valores, que ya estaba más, bueno, dedicada, ¿no?, al mercado de valores, a los que son los activos financieros, a bueno, todas las entidades que cotizan en la bolsa de valores.
y la superintendencia también del mercado de valores, que ya, como usted nos comentó, estaba más relacionado a lo que era la banca, y las AFPs, las cajas municipales, rurales, las financieras, los bancos, entre otras entidades. Ya, Sheila, gracias. Pero creo que al final has querido decir, en vez de SMV, era la SBS, ¿no? Ah, Volví, sí, sí. volví a repetir la SMV. Ya, Sí, gracias, Sheila. No solamente a la SMV y SBS presentan información las entidades que trabajan con respecto al mercado vinculado a valores, sino también hay unos requisitos, ¿no? Aquellos que tengan un determinado movimiento en sus ventas, también están obligados a presentar diversos tipos de información. Vamos a verlo nos toca dentro, creo que es la semana que viene, cuando analicemos las páginas rápidamente, y una dinámica también que vamos a tener. Ahí vamos a ver sus páginas. Gracias, Sheila. A ver, Carla. Buenas tardes, profesora. Sí, así como lo menciona mi compañera, la clase de ayer hablamos sobre los organismos que norman la contabilidad en el Perú. Estaba el Consejo Normativo de Contabilidad, la Superintendencia del Mercado de Valores y la Superintendencia de Banca y Seguros. Cuando hablábamos del Consejo Normativo de Contabilidad, nos decían que tenían atribuciones, y me acuerdo de una de ellas, que era la de interpretar las normas contables, tanto del sector, en el sector privado y en el sector público. Cuando hablamos de la Superintendencia del Mercado de Valores, también nos decían que esta supervisaba a la bolsa de valores o los fondos de inversión, y lo que hacía principalmente era brindar información para una buena toma de decisiones con respecto a una inversión. Y cuando hablábamos de la Superintendencia de Banca y Servicios, que es la SBS, y AFPs, nos decían que esta supervisaba a los bancos, a las financieras, a las cajas rurales y a las cajas municipales. Y también, bueno, al final casi de la clase, algunos compañeros habían hablado sobre el texto de la globalización y su relación con la contabilidad. Ya, Carla, gracias. Sí, entonces, para acotar a tu comentario respecto a la CNC que interpreta, ¿no?, estas normas internacionales que nos da el IASB, que vamos a ver ahora en la exposición de clase, no solamente las interpreta, después de hacer eso las oficializa, ¿no? Oficializa cuáles vamos a utilizar y están vigentes acá en nuestro Perú. Gracias, Carla. A ver, Esther. Sí, profesora, buenas tardes. Bueno, para acotar a mis compañeras también, bueno, deducimos de que las NIC, las NIF las revelamos en esto de la contabilidad a través de las notas, ¿no? De las notas contables, que es algo importante, y que, como que dice, es la manera de revelar y de información realmente de la situación financiera de una empresa, ¿no? Así es, Esther. Qué bueno que traes a colación ese tema de las notas. Ahí es en forma específica donde nosotros, si vamos a una empresa a realizar, no sé, una auditoría financiera, o llegamos a trabajar, sea como contadores, asistentes, etcétera, vemos en su nota explicativa en la que nos va a decir, bueno, primero nos damos cuenta porque tiene todo un juego completo de estados financieros, ¿no?, donde están los 4 estados financieros y acompañado de sus notas y anexos, ¿no? Entonces, a simple vista podemos ver, así esta empresa trabaja, utiliza, ¿no?, las normas internacionales de contabilidad. Si a mí me presentan mi declaración anual de rentas, ¿qué es lo que digo? A ver, ¿qué es lo que pienso? ¿Qué piensan ustedes si solo esa empresa me presenta mi declaración anual de renta? Yo voy a una empresa y vamos a poner una pequeña empresa, le digo tus estados financieros y me trae su declaración anual de renta. ¿Qué conclusiones saco? Se podría decir que la empresa misma no está llevando un control interno. Sí, específicamente ligado a nuestro curso, que no aplica las normas de contabilidad y está aplicando las normas tributarias, ¿no? Entonces, y
viendo y analizando nuestra declaración jurada anual de renta, si ustedes la conocen, la han visto, dice balance general y dice estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Entonces, desde ahí nos damos cuenta hasta de la connotación del nombre que le dan a los estados financieros, que no se rige bajo las normas contables internacionales, sino bajo las normas tributarias, y que está tomando sus decisiones esa empresa bajo estados financieros con un enfoque tributario y no el contable, ¿no? Quizás tiene por ahí, si es una empresa que compra y vende mercadería, productos, no está realizando quizás una adecuada valoración, ¿no? De esta mercadería, ¿no? Pueden ser telas, depende de a lo que se dedica, ¿no? Entonces, sí he visto que en la práctica, sí, micro y pequeños empresarios toman sus decisiones basados en estados financieros donde se aplican normas tributarias, y entonces solo tiene un enfoque tributario, no tiene un enfoque contable, cuando eso podría ser una grandiosa ayuda para que su empresa también crezca, ¿no? Teniendo en cuenta las normas internacionales contables. Bien, listo, gracias. Gracias a las tres por sus participaciones. Vamos a continuar entonces. Ya conocemos entonces estas tres instituciones. Vamos a pasar entonces a cómo ha sido su aplicación. Yo les iba mencionando diversas resoluciones también en mi exposición del día de ayer. Entonces, vamos a ver brevemente estos antecedentes que ya también les he ido indicando, ¿no? Como el CNN, lo que hace es emitir resoluciones a través de resoluciones, aprueba, promulga, oficializa, etcétera, estas normas y diversos otros temas también, ¿no? Debemos acá recalcar que el CNC oficializa, ¿no? Las normas, pero ¿quién da estas normas? A ver, las voy a preguntar antes de iniciar. ¿Quién nos da estas normas de contabilidad? ¿Sí? ¿Cómo se llama? La institución internacional, ¿cómo se denominan este comité? A ver, recuerda, acá en el Perú es el CNC, pero ellos se basan de normas del extranjero, internacionales, ¿no? ¿Quién les da cómo se llama? El IASB, muy bien, Julie. Entonces, nosotros estamos trabajando con estas normas que nos da el IASB, ¿no? Que es la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad. Ellos aprueban y desarrollan este conjunto de estándares internacionales que diversidad de países deciden utilizar, ¿no? Esa es la historia, en realidad, con estas normas internacionales. Y trabajan tienen el IASCF, que es la Federación del Comité de estas Normas Internacionales, que aprueban y desarrollan también estas normas, ¿no? Que emite el IASB. Entonces, estas normas que emite el IASB están aprobadas en forma internacional, y lo que hace el CNC es tomar estas normas y ver su correspondiente adecuación y oficialización acá en nuestro país, y por eso tenemos normas internacionales oficializadas por el CNC y que se utilizan en nuestro país. ¿Listo? Antiguamente, antes del año 84, más o menos, quienes emitían estas normas con respecto a las normas internacionales, o nos daban normas contables para aplicarlas acá en nuestro país, se hacía en conjunto, junto a la Junta General de Decanos del Colegio de Contadores del Perú, con el CNC. Actualmente solamente es el CNC. Sí, actualmente solo es el CNC. Se han ido dando diversos congresos nacionales de contadores públicos, y en los cuales se han ido adoptando acuerdos, ¿no? Para la aplicación de estas normas internacionales, según diversas resoluciones, ¿no? Hay el Congreso número 39, 10º Congreso de Lima en el año 86, de la NIC 1 a la 13. El Congreso número 12, del 11º Congreso en Cusco, en el año 88, de la NIC 14 a la NIC 23. Y del Congreso número 1, del 12º Congreso de Cajamarca, resolución número 1 del 12º Congreso de Cajamarca en 1990, de la NIC 24 a la 29. Recuerden, iniciamos siempre con NIC, las normas internacionales de contabilidad, y mediante la resolución
00594 del 18 de abril se oficializó. Ven, es lo que les digo, que el CNS oficializa, ¿no? Oficializó la aplicación de estas normas internacionales adoptadas en estos congresos, ¿no? Que se ha mencionado antes, precisando que los estados financieros deben ser preparados cumpliendo las mencionadas normas. Acá con esta resolución 00594 solo oficializó la aplicación de las normas internacionales. La oficializó, o sea, es que las empresas que deseaban iniciaban su aplicación de estas normas internacionales contables, ¿no? Pero cuando existió ya la obligación de aplicar estas NIF en el Perú, ¿no? Para esto, recuerdan, les mencionaba ayer que nuestra Ley General de Sociedades en su artículo 223 establecía que hay que preparar estos estados financieros de conformidad con las normas legales, no dicen sí las normas internacionales de contabilidad o financieras, pero dicen normas legales, y con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y también no sé si recuerdan que el día de ayer yo les indicaba que nuestras normas internacionales de información financiera aplicadas en nuestro país son principios en sí, no son reglas. Les puse el ejemplo de Estados Unidos, que las normas internacionales que utiliza Estados Unidos son reglas a seguir, se hace así, son reglas. En cambio, lo que nosotros tenemos en nuestro compendio de normas vemos si me pongo a leer la NIF 1, la leo, veo que me indica conceptualizaciones de activo, pasivo, patrimonio, me indica tópicos respecto a ingresos y gastos, cuando reconozco un activo, cuando reconozco un ingreso, la estructura de los estados financieros. Si yo conozco bien estos principios de contabilidad generalmente aceptados, me voy a dar cuenta que en nuestras normas oficializadas en nuestro país están implícitas estos principios de contabilidad. Por eso es que nuestras normas son principios, ¿sí? Están los principios dentro de ellos. Y ya la Ley General de Sociedades en su artículo 23 nos decía que vamos a aplicar en la presentación de nuestros estados financieros y elaboración de ellos las normas legales y los principios de contabilidad generalmente aceptados. La obligación de utilizar estas normas, NIF en el Perú, se oficializa con la resolución 01398, ¿no? Que nos emite el CNC, donde precisó que los principios de contabilidad generalmente aceptados a que se refiere la Ley General de Sociedades comprende sustancialmente a las normas internacionales de contabilidad oficializadas y las normas establecidas por organismos de supervisión y control para las entidades de su área, siempre que se encuentren dentro del marco teórico en que se apoyan las normas internacionales de contabilidad. ¿A qué organismos se refiere en el caso de la oficialización de estas normas y la utilización y obligación de utilizar estas normas internacionales? Es a la SBS y a la SMV, que es las que están vigentes actual. Por eso que acá no menciona tales organismos, porque estos organismos han ido cambiando en el transcurrir del tiempo, ¿no? Imagínense, esto es la obligación de su utilización es del año 98, ¿no? Acá inicia en el año 94, se puede usar las NIF, y en el año 98 ya es de forma obligada, y menciona que tenemos que ampararnos en el marco teórico que tienen estas normas internacionales de contabilidad, ¿no? Y también precisa en esta resolución que por excepción y en algunas circunstancias en que haya procedimientos operativos contables que no estén establecidos en una norma internacional de contabilidad, se puede utilizar supletoriamente los principios de contabilidad aplicados en los Estados Unidos de América, ¿no? Entonces, si nosotros en un caso excepcional, nuestras normas no nos ayudan para poder realizar esta resolución contable, entonces podemos emplear los principios de contabilidad aplicados en los Estados Unidos de América, que les comentaba, difieren, ¿no?, de las normas internacionales que nosotros utilizamos desde la perspectiva de que en el caso de ellos son reglas y para nosotros son principios, ¿no? ¿Cuál es este proceso de aprobación al que les mencionaba, ¿no? El IASB, que es el compendio de normas, el IFAG, que es el comité, y otorgan estas NIF con los miembros que están conformados por ellos, ¿no?
Estas NIC y NIF han ido cambiando. Recuerdan, al inicio solo eran NIC, normas internacionales de contabilidad, y después las NIF, ¿no? Con sus posteriores modificaciones, y algunas NIF ya han desaparecido, ¿no? Entonces, este ha sido su avance dentro del panorama internacional. Y en el Perú, ¿cuál es el proceso de aprobación? El CNC, la SNV, el SDS, y mencionamos también a la Contraloría General de la República, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá nosotros utilizamos estos estándares internacionales del IASB, que son las normas internacionales de información financiera, pero llegan a nuestro país estas normas, estos estándares, y hacen una interpretación y oficializan para nuestro país las que ellos en su análisis vean por convenientes. ¿Quién oficializa? El CNC. Entonces, si realizamos un análisis entre lo internacional y entre lo que es lo local, nuestras normas pueden diferir mucho de estas normas, de estos estándares. ¿Listo? Pero nosotros tenemos que presentar nuestros estados financieros en base a lo que nos dice el Consejo Normativo de Contabilidad, ¿no? Y acá les voy a preguntar, entonces. Acá lo vinculamos un poco con la lectura. En la lectura dice la globalización y la contabilidad. Y para definir la globalización habla de lo internacional y lo local. Entonces, fíjense, acá también está inmerso, ¿no? Lo internacional y está lo local. Entonces, yo les pregunto de esa diapositiva, entonces, en nuestro país, ¿qué normas utilizamos? ¿La internacional o la local? Margot dice la internacional, Esther, Mercy internacional. A ver, ¿alguien más? Ya, a ver, acá les explico. No hay nadie que me diga local, ¿no? A ver, vamos a pasar acá. Internacional. Bien. Miren, si observamos bien esta diapositiva, ¿qué nos dice? A nivel internacional se usan estos estándares del IASB, ¿no? Las NIC y NIF. Y en nuestro país se usa lo que nos indica, en realidad, en lo que hemos estudiado el día de ayer, el Consejo Normativo de Contabilidad. Este Consejo Normativo de Contabilidad usa, es cierto, estas normas internacionales, pero las adecua a nuestro uso, a nuestro país. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a utilizar, estamos utilizando en sí, son estas normas locales que el Consejo Normativo de Contabilidad nos da. ¿Sí? Las adecua y las oficializa para nuestro país. Ha primado acá lo local. No es que las haya cambiado en su totalidad, es cierto, no es así. Pero si ustedes revisan, y eso es lo que vamos a ver en la práctica de mañana, cuando ustedes vean en los estados financieros de empresas, como por ejemplo Gloria, un consorcio, yo les digo, revise el grupo número 5, los estados financieros de Gloria, analicen cómo están las notas, etcétera, etcétera. En una de sus notas, donde indica qué normas contables utiliza, va a decir si utiliza las normas internacionales emitidas por el IASB. Esto es una contradicción porque ningún estado financiero dice que utiliza las normas oficializadas por el CNC. Es una contradicción. Ahora, particularmente cuando en los lugares que yo he elaborado, yo trabajo con mi libro rojo, y el libro rojo es un compendio de todos los estándares que están en el IASB. ¿Sí? En el IASB. Pero las que están oficializadas en nuestro país, voy a mostrarles acá, son las que aparecen acá en el MEP, ¿no? Ustedes ingresan aquí, van a encontrar todo. Este libro rojo que les voy mencionando, que es un compendio de las NIF y otros documentos adicionales, las NIF, NIC, TIMIC, SIX, todo vigente, normas de auditoría, las mías, vigentes, etcétera, todo está acá. Acá pueden leer lo que hemos visto ayer, ¿no? Las funciones del Consejo Normativo, todo. Pero estas, por ejemplo, yo entro acá. Estas NIF que me aparecen dentro de el CNC, de su página, dice, miren, Normas Internacionales de Información Financiera, versión 2021.
de acuerdo a la resolución del Consejo Normativo de Contabilidad 001-2021. Es decir, no estoy utilizando directamente las normas que están en el IASB, sino las que han adecuado para nosotros. Entonces, si yo hago clic acá en la NIF 1, esta es una norma que el CNC ha adecuado en base a los estándares internacionales para nuestro país. ¿Sí se comprendió mejor? Eso es lo que sucede en realidad. Pero sí hay la mayoría de colegas contadores que trabajan con los estándares del IASB. Sí, prosigo, se comprendió, está primando lo local a lo internacional, dependiendo de la normativa que nos ha dado el CNC. ¿Listo? Pero la mayoría de colegas para asegurarse usa el libro rojo en sí, ¿no? Cuando trabajan en esas empresas grandes. Y es más, hay colegas que ya se dedican a la investigación y empiezan a sacar diferencias entre las normas internacionales del IASB y las oficializadas con el CNC. Hasta eso viene a ser un bonito trabajo de tesis, y no quizás con todas las normas, ¿no? Se escoge una y se empieza a hacer su análisis, ¿no? Y su impacto puede ser acá en nuestros estados financieros. ¿Se comprendió eso? Quería que quede claro. ¿No? Sí, profesora, sí se comprendió. Ok, ya vamos a seguir entonces. Bien. Y también el CNC saca la resolución 001-2019 en la que oficializa, ¿no?, modificaciones referentes a estas normas internacionales. Y es de ahí que se deriva esta modificación en el Plan Contable General Empresarial, que también vamos a verlo en la siguiente clase. Vamos a ver, se modifican las normas internacionales de información financiera, se modifica el Plan Contable General Empresarial, ¿no? A través de esta resolución CNC 001-2019. Fue dada en el mes de enero, el 11 de enero de 2019. También dio la resolución CNC 02-2019, ¿ves?, donde se aprueba el Plan Contable General Empresarial, el 24 de mayo de 2019. Y también la resolución CNC 003-2019, con fecha 21 de septiembre de 2019, donde ya oficializan el set completo de las normas internacionales de información financiera, versión 2019. ¿Sí? Las últimas que se aprobaron en ese año, ¿no? NIF, NIF, CINIF y la SIC. Y tenemos todo este compendio que también lo pueden apreciar en la página del MEF, que también les acabo de mostrar, todas las que están vigentes, tanto de NIF como NIF, y son las que vamos a ver, no todas, pero una parte, ¿no?, en el desarrollo de transcurrir de este semestre. Hay nuevas NIF, la NIF 15 que iba a entrar, me acuerdo, en vigencia obligatoria en el año 2018, lo retrasaron para el 2019, y así hay varias, ¿no? Es que como es una NIF 15, es larga, y es para pymes, entonces para su adecuación de ellas a la misma, en algunos casos se hacía un poco difícil y toma tiempo, ¿no? Al igual como ha demorado la adecuación del primer cambio en el plan contable. Recuerdan, yo les mencionaba, existía el plan contable general revisado. Para cambiar al nuevo plan contable general empresarial, al primero, cambió todo el plan de cuentas totalmente. Entonces, toma su tiempo, ¿no? Y eso que ahora tenemos ayuda de estos soportes en la tecnología que son los programadores, ¿no? Ellos en realidad hacen todo el trabajo, pero les comento como anécdota, cuando yo realicé este trabajo, de adecuar, cambiar todas las cuentas, este programador que era mi amigo, tengo que trabajar contigo, me dijo, porque tú entiendes el plan de cuentas, tengo que ver las divisionarias, subdivisionarias, cómo hago, cuál es su nombre, y trabajamos y nos demoramos unos 2, 3 meses, pero en base a ello, yo ya tenía ya mi programa contable con todas mis cuentas ya actuales, y él también ya pudo empezar a ofrecer su plan con su nuevo, incluido en el plan, en el programa contable, ¿no? Entonces, tomó tiempo y yo las empecé a usar antes de que fuera obligatorio, ¿no? Que fuera obligatorio su vigencia. Por ejemplo, el nuevo Plan Contable General Empresarial del 2019 se podía utilizar inmediatamente en el 2019 la adecuación,
pero la obligatoriedad iniciaba en el 2020. Entonces, cada uno de acuerdo a sus necesidades y también pienso que también es tiempo, podía llevarse a cabo esta adecuación de forma anticipada, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Por qué se da esta aplicación de NIF y NIF? En realidad, al igual que entre la globalización y la contabilidad, hay una convergencia entre ellos, una armonización, y es hablar el mismo idioma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá con esta aplicación de las NIF y las NIF, ¿no? Se inicia la convergencia y concordancia de las normas legales con incidencia contable y los principios contables. Se armoniza el tratamiento de las transacciones y evitar que aquellas similares se registren de forma diferente. Promover la implementación de principios de buen gobierno corporativo, buen gobierno corporativo. Comités de auditoría del directorio que aseguren un apropiado control interno y efectiva implementación de las normas contables y de auditoría. El buen gobierno corporativo, que se lleva más a cabo en otros países y que tiene su manual de normas y de cómo hacerlo, está relacionado directamente con lo que es el control interno. También promueve la capacitación continua a los profesionales contables relacionados en la preparación y examen de la información financiera de acuerdo con NIF y NIF. Nosotros siempre tenemos que estar constantemente leyendo estas normas. Va cambiando su adecuación, en la práctica van saliendo diversos ejercicios, ¿no? Pero ¿de dónde sale esta práctica, estos ejercicios? No, es de estos colegas de empresas, de estudiosos, que han ido aplicando estas normas internacionales y van viendo en su experiencia que suceden determinados hechos y los plasman utilizando estas normas internacionales, ¿no? Y también establecer la certificación del profesional contable, porque nosotros somos contadores, tenemos que estar especializados en las normas contables, no específicas. Saber conocer y manejar las normas tributarias es mucho más dinámico, accesible y fácil a esta aplicación de las normas contables. Entonces tenemos que darle su relevancia a estas normas contables. Armonizar y reforzar los planes de estudios contables, que es lo que se hace, fortalecer el control de cumplimiento por parte de los reguladores, las entidades, como la SMV, por ejemplo, continuar con la capacitación en NIF para funcionarios de organismos reguladores, incentivar a las empresas importantes que no listan en bolsa la publicación de sus estados financieros. Listo, hay que incentivar a esas empresas, ya se requieren directamente a lo que es la mayoría de pequeñas empresas y casi todas las microempresas, ¿no? Tratar de incentivarlas al conocimiento de ella y aplicación en sus estados financieros, ¿no? Que es lo que conversábamos. Las microempresas a veces no presentan este interés, ¿no? Este interés con respecto a la aplicación de las normas contables. Y ahí va una pregunta antes de pasar al otro tema. ¿Por qué creen que en las pequeñas y en las microempresas no haya este interés? ¿Es por desconocimiento? ¿Es pues por cuestión de costos? ¿Es porque no se les informa? ¿Por qué creen que es? ¿Por qué creen que se da en nuestro país? A ver, ¿qué dice Coraima Vilca? ¿Qué opina al respecto? Sí, profesora. Coraima, ¿qué opinas? ¿Por qué crees que los microempresarios no están interesados en la aplicación de esta norma, de estas normas contables? Margot nos dice que por desconocimiento. A ver, Denis. Sí, profesora. Yo considero que los empresarios, más que todo, bueno, algunos no aplican, ¿no?, lo que viene a ser esas normas, debido a que para ellos supone un costo adicional, ¿no? Para ellos también infiero les genera un trabajo adicional para el contador, ¿no? Que trabaja para ellos, ¿no? Entonces, ellos, como dicen los compañeros, por falta también de desconocimiento de lo que pueda aportar la aplicación de estas normas a las empresas, ¿no? Entonces ellos piensan de que la no aplicación de estas no les va a agregar ningún valor
a las empresas que ellos manejan, ¿no? Así es. Es una mezcla de todo, ¿no? Ahora, a ver qué nos dice Lucero. Está interesante también lo que nos dice Gianmarco, porque no es obligatorio, por ello lo dejan de lado. A veces en las normas tributarias hay sanciones, estamos obligados y no sé por qué cuando nos dan reglas ahí tenemos que estar y cumplir por temor a la multa, ¿no? Podría ser. A ver, Lucero, ¿qué nos dices? Sí, profesora, quizá también, como dicen mis compañeros que no conocen del tema, como recién pueden estar empezando, no conocen el tema y, digamos, si lo conocen, dirían que no es necesario aplicarla o quizá que solo es importante para aplicarla en las grandes empresas. Así es. A ver, Rosemary nos trae si dice falta de información, Rosemary, porque el tema de costos, por el tema de costos, ¿no? Y no le prestan mucho interés. Hay pocos profesionales que se especializan en estas normas. Ah, interesante también lo que dice Margot. Es cierto, entonces ahí va otra pregunta. ¿Y por qué creen que los actuales contadores, como yo, ustedes futuros colegas míos, por qué no se tratan de especializar en eso? ¿Por qué solo lo hacemos los docentes, no? En este caso, siempre los docentes están a la vanguardia en actualizándose, no solamente en las normas internacionales, en finanzas, en auditoría forense, en presupuestos, ¿no? En eso estamos los docentes. Por eso nos diversifican a veces en la enseñanza de los cursos, ¿no? Aparte de la experiencia. A ver, Carlos Fernando. Creo que principalmente pasa por el dinero, ¿no? O sea, lo que genera más dinero para como profesión. Tal vez los profesionales actualmente no buscan, no encuentran en las normas contables, es una suposición, ¿no? De que le generen más dinero, sino más, digamos, en el campo de, como usted indica, ¿no? En la tributación, me parece, ¿no? O sea, en apoyar a las empresas, en, en los documentos que necesitan presentar para, por ejemplo, principalmente para las declaraciones, ¿no? Ante el Estado, ¿no? Eso es todo, profesor. Así es. Sí, ese es un punto, ¿no? Este factor económico. Y también hay que tener en cuenta de que uno ofrece el asesoramiento, ¿no? No solo quiero que, uno le dice, no solo quiero que llevar mi control para SUNAT, no quiero más, ¿no? Entonces, uno le ofrece, no, mire, hay normas contables, hay que hacer esto implica tal y es un mayor costo, entonces se desaniman. Entonces, ¿cómo convencerlos? ¿Ustedes piensan de que estos estados financieros, tributarios, nos otorgan una verdadera información para una acertada toma de decisiones a corto y largo plazo? A ver, Sheila. Definitivamente sí, porque en cuanto a por ejemplo, hay ratios que se usan en finanzas que evalúan cómo está yendo la empresa, si es que, por ejemplo, es rentable para los mismos dueños, para las personas que tal vez quieren invertir, si es que, por ejemplo, el retorno del capital es tal vez mayor a un rango, pues ya está la empresa entrando en una etapa de riesgo, ¿no? Entonces se tienen que tomar decisiones y si es que no las tomas, entonces muy probablemente tu empresa vaya a obtener tal vez resultados muy, muy malos, ¿no? Y es lo que pasa, creo que con muchas microempresas o pequeñas empresas que no anticipan esas situaciones porque no elaboran estados financieros y no se dan cuenta de lo que estaba pasando con su empresa. Incluso recién ven los datos como a final de año, ya cuando no hay forma de corregir lo que ha pasado anteriormente. Así es. Es que en esta declaración anual tributaria, es un año. Ahí no hay como tomamos medidas correctivas para el próximo año, pero quizás puede haber algunos errores involuntarios de parte de los empresarios, de parte de uno como contador, algo que no se visualizaron, ¿no? Entonces, ¿cómo tomar esa toma de decisiones, ¿no? Ahora, también pasa en la práctica, me ha hecho acordar Sheila, de que hablando de los ratios, que estos microempresarios les piden para préstamos, por ejemplo, su declaración anual, ¿no? Traiga su declaración anual, sus 6 últimos PDTs, etcétera, etcétera, otros requisitos, ¿no? Llevan la declaración anual y de pronto regresa el microempresario y nos pregunta, ¿no? Nosotros, como sus asesores, nos dice, me ha preguntado, ha visto que mi empresa, pues, no es solvente. ¿Qué es solvente? ¿Qué es?
me he visto que no tengo liquidez, claro, porque su caja en el balance aparecía con 100 soles y no tenía mercadería, cuentas por cobrar tenía muy poco. Es decir, a veces, uno, los balances no reflejaban lo que verdaderamente movía la empresa, y dos, cuando nos empiezan a preguntar, ya estamos haciendo otro tipo de asesoramiento, ¿no? Tenemos que hacer el cálculo. Mira, es que tu empresa no demuestra, no denota liquidez para el banco, por tal, porque, y empiezas a explicar, y ese impartir ese conocimiento, ese asesoramiento, es opuesto. Nosotros valemos por ese intangible que nosotros somos. Entonces, es por ese intangible que ellos a veces no tienen los medios, pero a veces hay algunos que no desean pagar, pero sí se necesita en un determinado momento. Y va a pasar también en que se les lleva tributariamente toda su información y de pronto el banco les pide para el préstamo, no, prepárame un flujo de caja. Ya estamos hablando de un flujo de caja, estamos hablando de estas normas internacionales contables. Hasta hay la NIC 7 nos dice cómo se elabora, ¿no? Está vinculado a las finanzas, inclusive es un todo. Entonces, es un tema amplio, un conocimiento que nosotros tenemos y que tiene que ser valorado y que esperemos que poco a poco nosotros también compartiendo hasta con nuestra familia, hablándoles, explicándoles, podamos ir teniendo esa apertura, ¿no? Para que la labor del contador sea la que debe de ser y sea también más valorada, ¿no? Entonces, siempre hay que compartir todo lo que ustedes aprendan. Ustedes lo que van a hacer es ir sensibilizando, empezando por sus familiares, amigos, amigas que les van consultando. Eso ayuda mucho, ayuda mucho. Bien, muy bien, jóvenes. A ver, ¿qué hora son? No voy a pasar. Ay, ¿hasta qué hora tenemos clases? 2 de la tarde, ¿no? Ya está bien. Bien, vamos a seguir. La semana que viene, vamos a ver, si bien es cierto, nos toca de acuerdo a nos toca de acuerdo, vamos a hacer ahorita una antesala a lo que es el plan. Nos toca desarrollar en sí más tópicos, más conceptos, etcétera. Si bien es cierto eso, vamos a hacer a la par. Tengo yo un caso práctico, que lo voy a subir el día jueves. Tengo un caso práctico en el que se va a ver unas pequeñas diferencias en aplicación con las normas contables y tributarias para que vayamos preparándolo, o sea, la antesala para entrar a nuestra NIC 2, a todas las NIC que están en nuestro sílabo, ¿sí? Pues vamos haciendo este ejercicio y vamos igual impartiendo estos conceptos, estos saberes respecto a lo que es las normas internacionales de información financiera. Acá tengo que recalcarles que es cierto que en la experiencia, uno dice, por ejemplo, ustedes trabajan de pronto terminan la universidad e ingresan a laborar acá al AIBE. ¿Listo? Empiezan al AIBE. Directamente sus saberes previos, ¿cuáles van a ser? ¿Cuáles van a ser sus saberes previos? Van a ser obviamente los de las normas tributarias y las normas internacionales de información financiera. Esos van a ser sus saberes previos. Entonces, va a ser muy interesante que si ustedes empiezan a laborar en una empresa grande, conozcan directamente estas normas, ¿qué es lo que van a aprender? Se van a dar cuenta que primero debieron saber la teoría. La teoría. Si no sabían la teoría en la práctica, si de pronto van a contabilizar, van a elaborar el flujo de efectivo junto con el contador en esa empresa, van a tener que ir a leer y a recordar lo que es la NIC 7, ¿no? Flujo de efectivo. Entonces, con respecto a las normas, es mucho más importante conocerlas y entender lo que dice cada una, para poder llegar a la práctica. A veces en diversos cursos es cierto, no, con la práctica yo aprendo, con la práctica. Si se fijan en normas internacionales es la experiencia, y si yo no conozco las normas internacionales voy a caer en la impericia. La impericia es el desconocimiento de algo y de pronto yo voy a realizar una valorización o un asiento contable y al desconocer que existía una norma vinculada a ella o no comprendo esta norma, conociéndola, no la comprendo, entonces eso me lleva a la impericia y eso no es bueno que nosotros tengamos. Acá se tiene que leer bastante, bastante y entenderlo.
yo lo que, les comento lo que hacía, ¿no? Yo siempre recuerdo a mi profesor, hace tiempo no había casos prácticos en los años 90 que yo he estudiado, y por eso mi profesor hablaba tanto. Sí había con respecto a la NIC 2, entre porcentajes de NIC 1, no era como ahora, ¿no? Y eran unos libros así gruesos. Yo tengo mis libros gruesos, así todos. Lo que compraba y era leer y leer, no había en ningún lado un caso práctico. Y él hablaba y explicaba, y yo recién, como les comentaba, yo recién entiendo por qué hablaba tanto. Y es que estas normas entonces, ¿qué hacía? Como yo no comprendía mucho al inicio, yo trabajaba con mi diccionario y tenía mis diccionarios de contabilidad y no entendía ni qué era la palabra reconocimiento. ¿Qué reconozco? Entonces tenía que buscar, iba leyendo otra NIF, qué significa, a ver, qué es el valor neto, cuál es el valor neto razonable, es igual, buscaba, veía, en la misma NIF también decía, yo lo ampliaba, y así yo con el diccionario en el que uno iba aprendiendo y después cuando ya uno iba trabajando, pero cuando uno ya, yo entré así a una empresa grande y ahí es donde trabajando yo recordaba la NIG, iba con mi libro, ¿no? Con mis NIG, con todo mi compendio, de parte que la empresa también tenía. Y entonces eso ayuda mucho. Uno tiene que tratar de comprender. Cuando no entiendo esa lectura, esa norma, tengo que estar con mi diccionario contable. Bueno, ahora tienen la web, digito, ¿no? La palabra. Por ejemplo, ¿qué es impericia, no? Que les he dicho, por ejemplo, ¿qué es eh, interdisciplinario? No sé, ¿qué es medición con respecto a la contabilidad? ¿Qué es un estándar, no? Son estándares, ¿sabes qué es un estándar, no? Entonces siempre es bueno y con la lectura se va logrando eso. Vamos a hacer entonces la antesala para ya la siguiente clase de mañana y del día de lunes. Solo recordar saberes previos con respecto a contabilidad, su función, por qué es importante y para llegar a nuestro plan contable general empresarial, que también ha ido evolucionando junto con nuestras normas internacionales de información financiera, ¿no? Entonces, ¿qué les recordamos que es una ciencia, ¿no? Que estudia principios, leyes y técnicas de control económico en las empresas en un determinado periodo de tiempo. Acá recordemos que es un arte, que es un sistema, etcétera, ¿no? Es un todo la contabilidad. A mí me gustó la definición cuando recién estudiaba que es un arte, porque verdaderamente somos artistas al reflejar en los estados financieros todas las actividades de la empresa, en cuentas. Para mí, para mí era asombroso poder hacer eso cuando yo pude realizar en ese tiempo se llamaba balance general, ¿no? Poder realizar mi primer balance general. Como toda la historia de la empresa, su movimiento era un arte poderlo reflejar verdaderamente en esos estados financieros. Entonces, esta contabilidad tiene un ciclo contable. El ciclo en realidad contable que nosotros mostramos cuando recién estudiamos contabilidad es la de recolección de la documentación, análisis de la documentación y después el ingreso de la documentación, ¿no? Ese es el ciclo, ¿no? La recolección, inicia con la recolección. Entonces, acá les presentamos otro ciclo de la contabilidad, ya más avanzado y ya más entendible también por todos nosotros, ¿no? Representa hechos económicos, ¿listo? Entonces empieza con estos hechos económicos. Se plasman en un documento, se analizan, se codifican, se registran donde tengan que registrarse, se centralizan también en los libros diario mayor y se realiza la hoja de trabajo, que es un complemento que nos ayuda a tener en forma resumida todas nuestras cuentas, subcuentas divisionarias y subdivisionales, ¿no? Este es en sí el ciclo contable. Y derivado de esta hoja de trabajo, sale lo que es también ya nuestro libro de inventarios y balances, donde se ven nuestros estados financieros, ¿no? El estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo. También, haciéndoles una acotación, recordando los estados financieros, particularmente, yo y también les aconsejo, yo siempre he hecho notas a los estados financieros, así solo me contraten para llevar una contabilidad en forma tributaria. Siempre he hecho una nota explicando qué contenía
la cuenta 10, efectivo equivalente de efectivo. No la dejo así en su total, ¿no? De pronto en esta empresa X aparecía con 3.500 la cuenta 10, yo hacía mis notas y así les anexaba la declaración anual o también me daba el tiempo de tipearla en un sistema que tenía o del programa que tengo, lo bajo y les adjuntaba sus notas. Son pequeñas porque son microempresas, pero nos sirven para un control nuestro. A veces nos olvidamos, pasa en el año 2015, de pronto tenemos una auditoría pero ¿por qué este saldo? Y uno ya no se acuerda si pasó 2015, estamos 2022, ¿no? Entonces, esas notas a mí me ayudaron mucho a recordar por qué había colocado yo determinados montos y qué me representaban estos montos en esas cuentas. Así que les aconsejo que cuando ustedes laboren así, hagan estas pequeñas notas. Es trabajoso, pero es muy, muy bueno para nosotros y nosotros tenemos que ser analíticos, llevar nuestras hojas de trabajo, cuadros del cálculo del impuesto a la renta, cuadros de la diferencia temporal que me sale entre la aplicación del leasing, que me dice la norma contable, que me dice la norma tributaria. Todo debemos tenerlo porque pasa el tiempo y podemos olvidarlo. Y también para explicarlo, las notas hacen que los usuarios entiendan mejor sus estados financieros. Sí, para eso también nos ayuda mucho. ¿Cuáles son las funciones de la contabilidad? Tiene una función histórica que data con respecto a lo que es la globalización, ¿no? Lo que pasa es que cuando vino este fenómeno, llamémosle fenómeno espacial que viene a ser la globalización, que fue rápido, vino en forma de centella, fue todo en sí un proceso, conllevó un dato histórico con respecto a la contabilización. ¿Por qué? Porque se dio una globalización con respecto al tiempo. Entonces, esto hizo que haya una interdependencia entre países primero, una interdependencia entre empresas y que todo fuera cambiando en forma de contabilidad. Y esto se refiere específicamente a lo que son las normas y hasta nuestros propios plan de cuentas, ¿no? Entonces, a raíz de eso, lo que vamos plasmando en nuestros estados financieros, e iniciamos desde sus inicios con este tema de la globalización, estos estados financieros que nosotros vamos plasmando con las normas que van cambiando, nos van contando la historia de estas empresas en el transcurrir del tiempo. Por eso tiene su función histórica. Tiene función estadística, porque a realizar diversos cálculos vinculados a la estadística podemos también tomar nosotros otra serie de decisiones, ya no quizás viéndolas desde el ámbito contable, ¿no? Puede ser logístico, puede ser financiero, etc. Tiene una función económica. Acá también se crea esta contabilidad, se le denomina a veces como contabilidad económica, ¿no? Porque la contabilidad viene a ser como una consecuencia de esta economía que se va moviendo, hablemos en una determinada empresa, ¿no? Entonces refleja estos números económicos en nuestros estados financieros y que están representados en nuestros escritos y en nuestros libros. Y se toman decisiones económicas, así también como la función financiera, ¿no? En nuestros estados financieros se ven todas nuestras transacciones también financieras, otros vinculados a lo que es finanzas. Podemos hacer acá la aplicación de los ratios y tomar otro tipo de decisiones, ¿no? No solamente de analizar quizás la liquidez, la solvencia, la rentabilidad, sino ver cómo puedo yo cambiar hasta mi ciclo para mis cuentas por cobrar, cómo me conviene, cómo se está dando, etcétera, ¿no? Entonces nos ayuda también a esta toma de decisiones financieras. Tiene una función fiscal, ¿no? Que está ligado a la tributación que hemos ido conversando, ¿no? Y que se ve reflejada en nuestra cuenta 40. Y tiene una función legal. Tanto la normatividad tributaria como la normatividad contable están ligadas al derecho, ¿sí? Si voy a pensar en la normativa tributaria, está ligado al derecho tributario. Si voy a pensar en la normativa contable, pienso en el IASB y pienso en el CNC, ¿no? Entonces, por eso es que tiene una función legal. Nosotros tenemos que manejar y conocer todas las normas vinculadas para poder realizar este proceso de la contabilidad y por eso es que tiene estas funciones. Función histórica, función estadística, función económica,
función financiera, función fiscal y función legal. Y llegamos a los usuarios de la contabilidad. Recuerdan, tenemos varios usuarios, ahora los podemos conceptualizar entre usuarios internos y usuarios externos, ¿no? Dentro de ellos. Hay unos que dentro de la empresa están interesados en la contabilidad, en obtener este resultado, que son los estados financieros, y hay otros que son en la parte externa, ¿no? Por ejemplo, internamente a los socios accionistas. ¿Por qué crean ellos una empresa? Porque lo que quieren ellos es obtener esa rentabilidad deseada. ¿Listo? Entonces a ellos les conviene tener en forma ordenada, organizada su contabilidad para una buena toma de decisiones y obtener esos beneficios que ellos, por el cual ellos han creado la empresa, ¿no? La empresa en sí, como socios, accionistas, no ha sido en realidad creada para terceros, ¿no? Ha sido para ellos, ¿no? Para beneficio propio de ellos. Y externamente, por ejemplo, es los bancos e instituciones financieras. Ellos, estos usuarios externos, están interesados en la contabilidad de la empresa para tomar decisiones en poder otorgar estos préstamos a las organizaciones, empresas e instituciones que existen, ¿no? Entonces, recuerden, estos usuarios que tenemos son los accionistas, la gerencia, los inversionistas, el Estado, proveedores, los bancos, los trabajadores, ¿no? Ahora, el trabajador es un usuario interno. Este trabajador está interesado en que se lleve una contabilidad, que los estados financieros salgan de forma real. Uno, porque les garantiza que ellos puedan tener un trabajo. Dos, que si esa empresa está obligada a pagar utilidades, entonces ellos van a tener en forma clara el cálculo de esas utilidades y se van a ver beneficiados por ellos, ¿no? Entonces ahí tenemos estos usuarios de contabilidad que ya los conocemos, que tanto son internos y también son externos. Bien, mañana seguimos con nuestro plan contable, ¿no? También es un recuerdo de lo que ya han ido viendo, ¿no? En el anterior curso. Sí, eso quiero saber. Yo presumo que ya han visto este plan contable general empresarial, ¿sí? ¿O quieren que lo profundice? Porque yo tengo otro modo de hacerlo. A ver, convérsenme antes de pasar a la lectura. Probemos su método, profesora. Siempre es bueno probar nuevas cosas, ¿no? Ya, porque el mío es así más dinámico. Han visto, les explico preciso el CNC, cómo es, así. Y no les estoy leyendo todo el concepto no les he leído todo lo que dice la CNC, por ejemplo, ¿no? Entonces, solo a qué se dedica, qué es lo que hace y que lo comprendan, ¿no? Igual van a seguir llevando, hasta quinto van a llevar bastantes cursos que los van a ayudar en ello. Van a tener bastantes. Bien. Listo, entonces vamos a hablar entonces el día de mañana respecto a por qué se creó, por qué se cambiaron las conceptualizaciones en este PCGE, y vamos a verlo en forma rápida cómo están sus elementos. ¿Listo? Ya, Jocelyn, está bien. Bien, jóvenes, a ver, quiero 2 voluntarios para la lectura y vamos a hacer un resumen para cerrar la clase, ¿sí? Les hago un breve resumen de esta lectura que les dejé para el control. Hay 2 voluntarios y no llamo a 2 personas. A ver. No hay, ¿no? Bien, a ver acá. Vamos a ver acá. A ver, creo que alguien levantó. A ver, Sheila. Sí, bueno, esa lectura, como mencionaron algunos de mis compañeros ayer, recuerdo que sí era algo un poco complicado, si es que al inicio le veías como algo muy particular lo que estaba diciendo, ¿no? Pero sí, después ya cuando avanzabas en la lectura era mucho más comprensible. Y bueno, ya destacando en sí algunos puntos importantes, se nos mencionaba que la globalización era un fenómeno no solo económico, como se ha tratado hasta el momento, sino que involucra muchos más aspectos. Es realmente muy complejo porque aborda puntos desde tal vez lo histórico, desde lo local, lo global, también culturales, sociales, que afectan no solo tal vez
a los puntos más específicos, como por ejemplo los países, no individualmente, sino que tienen una relación incluso hasta lo político en cuanto a creo que, no me acuerdo el nombre, de las compañías compañías auditoras multinacionales que ya dejaban de tal vez ese aspecto solo de contable, ¿no? Sino que iban a aspectos más políticos y algo que también los gobiernos estaban permitiendo, pero que si lo veíamos desde otro punto de vista no era algo correcto, ¿no? Y bueno, también recuerdo que se habló sobre la retórica, el hecho de que a veces se toma como un concepto como simplemente como apartado de de lo práctico, ¿no? Que realmente es. Y a modo de conclusión, a mí me pareció bastante interesante el hecho de que los cambios que suceden actualmente son producto de cuestiones históricas que no solo tienen un solo impacto, ¿no? Sino que es como todo un sistema que se relaciona y que de alguna forma también nos afecta al trabajo que nosotros realizamos y que vamos a realizar en un futuro, porque es un cambio que no va a parar, que incluso va a seguir aumentando y no sabemos a qué magnitud, ¿no? Bueno, eso sería todo. Así es, Sheila. Acotar a lo que nos estaba manifestando Sheila, lo que ha querido decir esta autora, Patricia, si se fijan, la fecha del artículo es el año 2006. Lo que pasa es que como la globalización sucedió así, como lo que les decía, un fenómeno espacial, así fue rápido, fue como una centella, todo lo que se da en el espacio, ¿no? Y tuvo su proceso, una vez que tuvo un proceso antes y que se fue implementando hasta que se hizo grande a lo que estamos ahora, ¿no? Entonces, ella lo que ha querido es plasmar a la globalización como un hecho histórico y lo ha estado ligando con diversos conceptos, ¿no? Para que no nos quedemos con un solo concepto con el cual se manejaba en ese tiempo, imagínense 2006, y que a la actualidad se maneja en este tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo entiendo la globalización como un fenómeno basado en una interdependencia que les comentaba, una interdependencia entre diferentes países, y esto suscitaba una interdependencia entre diferentes empresas, ¿no? Es un fenómeno continuo de un cambio que se va dando a nivel comercial, a nivel político, a nivel cultural, etc. Entonces, yo tengo ese concepto. Lo que ha hecho ella es ligar a la globalización con cada uno de estos conceptos, inclusive, imagínense, hasta con el capitalismo. Ella ha dicho que la globalización ha cambiado, según su punto de vista, al concepto de capitalismo que conocemos. Ahora ella percibe que esta globalización ha hecho que el capitalismo sea productivo y lleve a la competitividad. Entonces, como da diversos conceptos con cada una de esas palabras, entonces ahí es quizás cuando uno se empieza a confundir. Sí, a confundir, se me hace un poco complicado la lectura, etcétera, pero cuando ya la terminan, y no hay que leerlo solo una vez, hay que leer como todo, ¿no? A veces volverlo a leer o de tu resumen, volverlo a sacar, ¿no? Inclusive menciona de que la globalidad es consecuencia de la modernidad, ¿sí? Entonces es como que ella da a entender que hemos estado como un tiempo en los años 70, 80, como estancados, no mención específico, pero yo me imagino en esos años corrupción, he leído el libro La historia de la corrupción de Alfonso Quirós, y la corrupción pues nos ha tenido así, y pienso que de pronto los otros países más avanzados, menos corruptos entre otros y otros motivos más que hay, empezaron a avanzar, a crear otras cosas, y bueno, nosotros no nos quedamos, y por eso también habla que es consecuencia de la modernidad, y en eso estamos ahora también nosotros, ¿no? Entonces, a eso es más o menos. A ver, ¿alguien más que desee acotar algo acerca de un concepto? Y ahorita vamos a hablar de la retórica que también mencionó Sheila. A ver. Y esta interconexión que les digo que ha hecho entre países, no solamente se ha hecho en el plano comercial, ¿no? En el plano político, en el plano social. Por eso ella indica que al inicio la globalización solo se asociaba con lo que es el área
el factor social, la sociedad, las personas, pero ella indica que no solamente es eso, ¿no? Que las personas en realidad sí forman parte de la globalización, porque el producto de una persona es esto, pero como se ha ido llevando a raíz del tiempo, asocia a ella globalización, sociedad y tiempo. ¿Por qué? Porque al hablar de globalización, tiempo, ahí es donde define que es un proceso histórico. Ella quiere dar en cuenta que la globalización es un proceso histórico, no es un proceso que te lleva así y de pronto, ay, soy moderna, nuestro país cambió. No, ella quiere precisar todos estos conceptos para darle esta importancia a la globalización y cómo se ve reflejado en la contabilidad. A ver, alguien más, si no voy a llamar. A ver, vamos a anotar a Sheila. A ver, Rosemary Cayo, la última, a ver. Sí, profesora, ¿sí me escucha? Sí, Rosemary, sí. Bueno, el artículo en realidad se centra sobre... Hay varias posturas analíticas que se ponen en el artículo. Quiere relacionar la globalización con la contabilidad, así como usted lo indicó, viendo el lado moderno. Mientras avanza el tiempo, la contabilidad también avanza. Así es. Y antes de llegar, Rosemary, ¿no? ¿Sí? Sí, profesora. Ya, sí. Y antes de llegar a la contabilidad, sí, en los párrafos anteriores menciona la globalización económica. Entonces, si se fijan en las funciones de la contabilidad que también hemos visto, tiene una función económica. Entonces, ella manifiesta que la globalización primero se da de forma económica y que tiene, ¿qué es lo que tiene? Impactos económicos y culturales, ¿no? Entonces, este impacto económico produce cambios culturales. Y dentro de este cambio cultural está la contabilidad y es el modo como lo hemos ido viendo, hasta por eso, por la globalización, están las normas internacionales. Por la misma globalización se ha cambiado y modificado el plan contable cuántas veces. Eso es lo que vemos reflejado ahora. A ver, te voy a anotar. Te voy a hacer una pregunta más, Rosemary, ¿ya? ¿Tú qué entendiste cuando habla de retórica? ¿O no lo comprendiste, no? Quizás no te diste, no comprendiste esta parte. ¿Se fue Rosemary? Disculpe, profesora. ¿Sí, Rocío? Rosemary me acaba de decir que tiene problemas con el internet. Ay, ok, ya Rocío. Entonces, bueno, antes de pasar a retórica, vamos a complementar entonces este tema con la contabilidad, ¿no? Ella dice que hay una globalización económica, ¿no? Que a raíz de eso hemos sufrido impactos económicos y que ha producido estos cambios culturales. Y dentro de estos cambios culturales está lo que es la contabilidad. Entonces, esta contabilidad hace de que haya avanzado. ¿Y por qué? Porque si ha habido cambios en la economía, ha habido cambios en las políticas internacionales. Entonces, si ha habido cambio en estas políticas internacionales, también se ven reflejados en la contabilidad que nosotros vamos a hacer producto, vamos a ver del comercio que se suscita a raíz de esta globalización, ¿no? Entonces, ella lo que ha querido dar a entender es que existen muchas teorías interdisciplinares, la globalización con la sociología, la globalización con la economía, la globalización con la modernidad, la globalización con el tiempo y el espacio, etcétera, ¿no? Y hay una parte del artículo también en que habla acerca de la globalización en lo local y en lo internacional, porque en cada uno ha tenido un impacto diferente. Entonces, aquí también lo vamos a ligar, lo vemos reflejado en las normas internacionales, ¿no? Hay normas internacionales emitidas, estos estándares por el IASB, pero nosotros usamos en el ámbito local, la que nos indica el CNC. Entonces, ella se refiere a ese impacto. ¿Se fijan? Nosotros estamos viviendo en los estados financieros este impacto de la globalización y usamos la normativa local que nos da, oficializa el CNC, pero utilizando la norma internacional expedida por el IASB.
Listo, bien. He subido creo que ya la otra lectura. Ay, ¿qué me pasó? Sí, ya he subido. A ver, para el día... Perdón. Sí, para el día lunes, sí, a ver, lean esa lectura. Eh, yo les invito también a aquella parte que no entiendan, siempre buscar ir a un diccionario, buscar otro artículo, etcétera, etcétera, para que vayan avanzando, ¿sí? Para que vayan avanzando, pero dedíquenle tiempo, o sea, tampoco es que quiten mucho tiempo, ¿no? Tampoco es eso. Así, ya, acá les he subido, está en el aula virtual, es ventajas y efectos de la aplicación de las NIF en pymes, ¿sí? Para que vayamos conociendo cuáles son sus ventajas, si se ha podido llevar a cabo su aplicación en todas las pymes, etc. Generalmente hay artículos científicos ligados a lo que es aplicación de las NIF en América Latina, porque en América Latina es donde se ha hecho en realidad más difícil. Antes de despedirnos, lo que les hablaba de la retórica, ¿no? La retórica en sí es reglas, principios, procedimientos, etcétera, con respecto a un tema. Entonces, lo que la autora dice que existe una retórica respecto a la globalización. Ella lo que quiere decir es de que como en una forma bonita, en una forma artística, se ha querido dar una conceptualización de la globalización en ese tiempo, pero que ella le da otra connotación de mayor relevancia y por eso habla de diversos conceptualizaciones ligándola a ella. Porque también hablar de retórica, si ustedes buscan el significado de esa palabra, es hablar acerca de un tema de una forma adecuada, bonita, convincente. ¿Para qué? Para eso, para convencer, para disuadir y para que la otra persona que escuche este tema me pueda decir un sí. Es eso lo que es retórica, ¿no? Entonces, como que se pintó muy bonito el concepto de globalización y que ella está de acuerdo, pero que este concepto va mucho más allá. Bien, jóvenes, gracias. Nos vemos el día jueves, que hay dinámica de grupo. Seguimos avanzando. Y no olviden esta lectura para el día lunes. Hasta el día lunes. Gracias. Que les vaya bien. Que tengan bonito día. Hasta el lunes, profesora. Hasta luego, profesora. Muchas gracias. Ana, Profesora, Hasta luego. Miss, disculpe, creo que yo ayer le debí de mencionar respecto al tema conmigo de que ya no iba a ser la delegada de su salón y de verdad me disculpo, no he tenido tiempo, solo pude hablar con el delegado de la sección y bueno, dicho esto, de verdad me retiro y muchas gracias más bien por la oportunidad que me dio y lamento haberme tenido que retirar por problemas externos de la universidad, profesora. ya sabes, ahí no te preocupes. Así pasa a veces. Yo comprendo. Gracias, más bien. Ok, Por gracias, Miss. muchas gracias. Chao, nos vemos el día jueves. Gracias. disculpe, profesora. Tenía una duda sobre las participaciones. Ay, se fue. Profesora. Hola. Sí. ¿Qué pasa? Disculpe, ¿las participaciones por chat también cuentan? Sí, también cuentan, pero, por ejemplo, cuando pregunté si es local o internacional, solo la primera, ¿no? Porque son varias. De Yuli, que dijo ESP, no hay más. Ya. Margot por desconocimiento. Es así, las que son únicas, ¿no? Las que son únicas, Margot. Todo. Y a los que llamo y no están, les tienes que colocar -1. Ok. Ya listo. Sí, profesor. Ya. Gracias, sí. Chao, gracias. Hasta luego.